Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos. Dios les bendiga. De veras una gran bendición, hermanos, estar nuevamente con ustedes. Pues bueno, estamos hablando del ministerio pastoral. Y hemos ya tocado el tema de los dones, y hemos tocado ya el tema del ministerio como familiar, hemos tocado el ministerio de intercesión. Y hoy permítame continuar con el ministerio pastoral, del cual hemos tocado muchos temas, ¿no? Hablamos de hermenéutica, hablamos de homilética, hemos hablado del manejo práctico de un ministro, porque pareciera que no es importante, pero vaya que cuántos errores se cometen. Y bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con este subtema dentro del ministerio pastoral, una subdivisión que les decía que va a empalmar muy bien también con el ministerio de consejería o el servicio de consejería o como le quieran llamar en su iglesia. A veces los pastores, casi siempre los pastores tenemos que entrar a aconsejar. Y a veces hay iglesias donde pues el pastor dice, el ministerio de consejería son tales hermanos y van con ellos, ¿no? Entonces, sea de una u otra manera, creo que este tema es muy importante, nos va a llevar varios días, varias sesiones, pero por ahora pues vamos a iniciar. El ser humano es un ser tripartito, es decir, vamos a ponerlo como es espíritu con alma y cuerpo, porque Dios nos hizo similares a Él y en este espíritu, solamente que a nosotros nos puso para operativizarnos alma y cuerpo. Y pues en la mayoría de las intervenciones terapéuticas es tratada simplemente el alma. O sea, el alma es al que se le presta la atención, al que se le atiende. Y en algunos casos hasta el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de una depresión, eh, puede ser que se traiga y se dé consejería, pero además de la consejería, indudablemente, eh, a lo mejor pues hay que decirle al hermano o a la hermana, mire, pues va a tener que seguir esta rutina de sueño o esta rutina de alimentación, porque el deprimido pierde muchas rutinas y a lo mejor hasta asistencia médica, etcétera. Entonces se atiende el alma y se atiende el cuerpo, pero el espíritu no. Y la terapia psicoespiritual va encaminada a atender integralmente al aconsejado. ¿Ok? Ahora, ¿de qué referencia bíblica vamos a partir? Vamos a partir de Lucas 24, 13 al 35. Y es ahí donde se nos narra aquel episodio donde van dos discípulos muy consternados con la muerte de Jesús, ya resucitado, ya les han dicho que ha resucitado, pero es tal el impacto que ellos tuvieron por la muerte, por el martirio de su líder, de su maestro, que ellos todavía no pueden creer que vivo, que en realidad haya resucitado. Y entonces eh, ellos se encuentran con Jesús, más bien Jesús se acerca a ellos y empieza un proceso curativo. ¿A través de qué? De un modelo pastoral, a través de un consejo espiritual curativo en esa situación de crisis vital que ellos estaban pasando. Entonces, vamos a analizar ese esquema para este desarrollo temático y ya luego lo veremos, estaremos desarrollando. Creo que hoy, pues nos vamos a quedar solamente en los primeros cuadros, resumen, para conversar sobre esto. Entonces, ahí en su diapositiva dice palabras claves, ¿sí? Del pasaje de Maús y dice el camino interior, qué está pasando en el ser humano, el método de acompañamiento y la aportación teológica pastoral. Entonces, dice en su diapositiva palabras clave del pasaje de Maús. Dice, se dirigían a, está en el versículo 13 y dice que Jesús se acercó en el versículo 15, pero los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué está pasando en el camino interior? En el camino interior,
¿Qué está pasando dentro de un ser humano? Dentro de un ser humano, cuando una persona está en crisis, ah, por, por diversas situaciones, como un dolor extremo, como una pérdida, como una aflicción reprimida, como un acto de defensa, como sentirse amenazado y estarse defendiendo a lo mejor por haber sufrido violencia extrema, sea física, sea emocional, sea sexual, sea económica. Usted ve gente, por ejemplo, que, no sé, le va a narrar, por ejemplo, un hecho. Hay gente que dice, no tengo nada, estoy sin dinero, no tengo ni para comer, y usted se imagina que el refri está desocupado. Y llega y abre su despensa y está repleta de cosas. Y tú dices, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué miente? En realidad, probablemente no está mintiendo, pero probablemente es una crisis defensiva a la pobreza extrema que vivió, al hambre que vivió cuando era un niño o en una época de guerra. Ahora, hay personas que vieron frustrados sus planes, ¿no? Tal vez su plan era retirarse a los tantos años, ya tenía tal vez un par de inversiones, ¿no? A lo mejor un par de departamentitos, dice, vivo en este, rento este. Y de repente, por ejemplo, viene un terremoto y acaba con los departamentos. ¿Qué ve usted ahí? Ve un plan frustrado. ¿Cómo se siente la persona? La persona se siente en crisis. Lo mismo pasa cuando una persona, por ejemplo, está viviendo con su pareja, con su esposo, con su esposa, viven años, tienen sus hijos, ¿no? Han construido una vida juntos y de repente uno del otro se da cuenta que el otro es infiel. Y entonces, ¿qué viene? Viene una crisis. ¿Cuál es el método que vemos ahí? Porque bueno, ellos se dirigían, ellos estaban huyendo, ellos estaban buscando una salida, porque en la crisis hacemos eso. Pero dice que Jesús se acercó. Entonces el método es el acercamiento pastoral. El acercamiento, eh, aquí no pasa como en el psicólogo. En el psicólogo, el paciente debe llegar con el psicólogo, él debe acercarse y no empatizamos, o sea, no simpatizamos. Nosotros damos un servicio y ya. Y la consejería, el consejo, la técnica se aplica y ahí se queda. Pero en el caso pastoral es diferente. En la parte ministerial nosotros nos entregamos al paciente, nosotros nos acercamos como Jesús se acercó. No es suficiente con decir las puertas de mi oficina están abiertas para quien lo necesite. Es muy importante acercarse a la gente y preguntarle cómo te sientes, cómo estás. Y de repente dice que te contesta bien, bien, bien. Y dice caminando y te dice, ¿puedo hablar con usted en la semana? Sí, claro. Las iglesias pequeñas son positivas en ese sentido, por eso, porque le dan esa posibilidad al pastor, o bueno, a los pastores, a la pastora y a la pastora, al pastor y a la pastora para acercarse a sus ovejas, para saludar, para preguntar cómo están, para decir, estoy aquí, ¿no? Y hay gente que tú sabes ya que está pasando por una crisis y ni siquiera tienes que preguntarle, solamente le abrazas y esa persona ya quiere hablar contigo, ¿de acuerdo? ¿Qué aportamos cuando nos acercamos a la gente? Con ese método de acercamiento, ¿qué aportamos? Bueno, mmm, quiero que veamos eh, tres aspectos que están ahí. Dice aportaciones de la psicología pastoral. Aportamos a las crisis de la vida, aportamos a las neurosis, psicosis y a las fases de duelo. ¿Cómo así? Sí, un pastor o un consejero que se acerca puede abordar, puede ayudar a una persona que está pasando por una crisis, como las que ya hablamos, pero también puede aportar a esas personas que ya están en una neurosis y no en esa neurosis de las que nosotros hablamos, ¿no? O esa psicosis, ¿no? Es que ya tienes una psicosis con eso. O sea, a ver, vamos a dejar claro una neurosis en forma muy resumida, ¿qué les digo yo? Muy de hablar cotidiano. ¿Qué es una neurosis? Es
un alejamiento temporal de la realidad. Son pensamientos que te llevan a temporalmente ver una realidad alterna que en realidad no está sucediendo, que es una falacia, una mentira que nuestra mente nos está diciendo. Pero una psicosis ya es un alejamiento total de la realidad. Entonces, a veces en las peleas de esposos uno oye que un esposo le grita al otro, así es que, no, pues ya estás de veras psicótico, ya, oye, ni siquiera usa la palabra psicótico, eso es una psicosis, tú vives en psicosis, no. O sea, que la persona tenga un pensamiento, que esté obsesionada con un pensamiento, no es que la persona se esté alejando de la realidad. Uno tiene que hablar con propiedad, si no, mejor usa otro término, ¿verdad? Pero en realidad, las personas cuando se alejan tanto de la realidad, a veces no es necesariamente por una causa necesariamente psiquiátrica, sino a veces porque dejan que sus mecanismos de defensa los arrastran hasta allá. Y como les damos resultados, pues siguen. Yo conozco gente que habla de una historia de vida que nunca tuvieron. Y yo decía, ya, o sea, yo conozco tu vida y no pasó así, ¿no? Y pues obviamente también ese acercamiento funciona cuando una persona está en alguna parte del duelo. Uno debe acercarse a su paciente, uno debe acercarse al hermano doliente, sea que haya perdido un hijo, sea que haya perdido un trabajo, sea que haya perdido un hogar, y entender que esa persona está pasando por distintas fases del duelo. ¿De acuerdo? Y que eso es algo que como seres humanos necesitamos un acompañamiento. En cualquiera de estos tres aspectos vamos a necesitar un brazo que nos sostenga, un hombre en el que llorar, una persona que nos oriente. Y ese fue Jesús. Jesús se acercó, pero también tenemos que entender las reacciones, porque dice que sus ojos estaban velados. Entonces, la gente no ve en ti ah, esa ayuda que puedes dar. O la gente no ve con claridad que necesita ayuda, o la gente ni siquiera es consciente de su propia situación. ¿Por qué? Porque en una crisis, en un dolor, en una pérdida, tenemos los ojos así, velados. En el versículo 16 dice, caminó con ellos. Y dentro del camino interior, pues es lo mismo, nos estamos pasando por esa pérdida, por ese dolor, por ese plan frustrado, por esa situación caótica en nuestra mente. Y entonces el método de acompañamiento es caminar, ¿sí? Eh, Caminar con la persona, con el doliente, con el que sufre. Y caminar es iniciar la koinonia. La koinonia es la convivencia. Entonces aquí el ministerio de consejería, así como el ministerio pastoral, no se resume en un consejo, porque es que a mí me preocupa muchísimo que a veces resumen la consejería en un simple, pues haz esto y ahí muere, ¿no? O sea, y agradece que te dedique tiempo para decir esto. No, o sea, la persona necesita dicen, decimos en psicología, instrumentalizar, operacional, o sea, poner en acción el consejo y ver si sirve, si no sirve, qué correcciones hay que hacer. Y la persona está en ese bache emocional y él solo no puede hacer. No puede ser que lo aplique el consejo y que evalúe si está funcionando o no. Tiene que ser el acompañante, tiene que ser el consejero el que vaya hablando con esa persona y vaya preguntando y vaya dando retroalimentación. ¿De acuerdo? Dentro de las aportaciones que podemos dar desde la psicología pastoral, pues tiene que ver con la praxis, con el tratamiento curativo. ¿Sí? Esa praxis curativa de Jesús, ¿no? Y tiene que ver en este caso con la personalidad del pastor, con la formación del pastor. Quiero mostrarles que a veces nosotros podemos entender que
Hay pastores que no fueron enseñados en consejería. Y una de las razones por las que yo decidí hacer estos videos, y quienes conocen este canal tiene dos emisiones, una que es esta, formación ministerial, y otra que es desarrollo personal. Pero en las dos, en la primera, en formación ministerial, lo que se busca es darle instrumentos a las personas que tienen un ministerio para que les vaya mejor en su trabajo ministerial. Porque no todas las personas que están en el ministerio tuvieron la oportunidad de ser formadas en él. Y sé que voy muy lento, pero prefiero hacerlo así y dar lo que yo puedo dar. Y cuando les digo hagan preguntas, hagan comentarios, es porque sé que hay muchas personas que necesitan ayuda en su ministerio. Pero por otra parte, también en la parte personal, pues la gente necesita saber qué es una ansiedad, necesita saber qué es una depresión, y ahí trabajamos también eso. Porque no es échale ganas, no es ora, no es pues ayuna, o sea, todo eso es práctico y es muy bueno y es importante, pero yo tengo que saber si un depresivo está en la capacidad de ayunar o no, hasta dónde puede orar o no. A veces el depresivo está tan hundido que no puede orar y no es una cuestión de si le echa ganas, si tiene fe, es una cuestión de que su cerebro le falta una una enzima, le falta una sustancia para poder funcionar adecuadamente y que le den esas ganas de las que nosotros hablamos. Entonces, el tratamiento curativo de Jesús, que nos muestra de caminar con ellos, es un tratamiento que nosotros debemos empezar a realizar. Que nosotros como seres humanos, que nosotros como consejeros debemos entender que no es un día de consejo, que es un proceso en el que yo me acerco, camino y en el que yo tengo que aprender a trabajar conmigo, porque mi personalidad, sí, es parte de ese caminar. Si yo no tengo la formación suficiente, debo buscarla, porque tengo que entender a mi paciente, tengo que entender a mi aconsejado, tengo que entender a mi oveja. Ese es, o sea, no es, dio un consejo y si lo aplicó, qué bueno, y con la unción de Dios, sí. Dios nos dio esa unción, pero a nosotros. Entonces, para nosotros es fácil el consejo en la mente, pero llevarlo a cabo tiene tropiezos y ahí tenemos que estar porque somos pastores, no somos directores simplemente, no somos jefes que damos órdenes y a ver cómo le hace. Ahora, él, él dice que caminaron, ¿no? El Señor Jesús caminó con ellos. Pero en el versículo 17 les dice, les pregunto. Ah, en el trabajo de duelo, por ejemplo, es importante ayudarle a la persona a recordar, a repetir, a elaborar lo que le pasó, ¿no? La pérdida que tuvo, para poder entender, ¿no? Y yo soy las que pone tareas y escribe y vuelve a pensarlo y léelo 3 veces, ¿no? Para que... Pero no es solamente en el trabajo de duelo, en general en todo. O sea, imagínate una persona que está en crisis, una persona que nada le está saliendo bien. Esta persona tiene que hablarlo. Y a veces hay preguntas como, dime cuándo empezó, cómo empezó, qué decisiones habías tomado, ¿no? ¿Qué otras personas tomaron decisiones, etcétera? Eso el recordar le permite a la persona ir ubicando la realidad. Pedirle a veces nuevamente que nos cuente cierta situación nos ayuda indudablemente a, a fijar ya no solamente la realidad, sino las responsabilidades y a procesar, es decir, a elaborar lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando. ¿De acuerdo? Mire este proceso. Él les preguntó, en la parte del 17b dice,
se detuvieron cabizbajos, estaban entristecidos, así estaba, así se sentía, ¿no? Tanto que le dicen en el versículo 21, pero nosotros, ¿sí? Abrigábamos la esperanza. Dice, ellos tenían un plan, ellos tenían una expectativa y con la muerte de Jesús se les había venido abajo. Entonces, ellos también, Jesús se acerca, los ve, habla con ellos, les pregunta, los hace que se detengan, que procesen esto y ellos, su respuesta es, nosotros estábamos así. Y entonces les dice, sí, unas mujeres vinieron y nos dijeron que habían resucitado, ¿no? Entonces, el hecho de narrar hasta esa parte de la historia les permite procesar. Yo veo muchísimos pastores con muchísimo trabajo y entonces a veces es mejor nombrar a una persona con sabiduría que, que, que aconseje, porque si yo no tengo el tiempo para sentarme a hablar, tratar de aconsejar a la gente haciéndola que corra, no funciona, no se puede ni se debe hacer. Nosotros debemos entender que las personas con las que estamos tratando son seres humanos y esos seres humanos requieren de nuestra atención, requieren de ese proceso en el que nosotros les escuchamos y les hacemos inclusive que vuelvan a hablar para que ellos se sientan comprendidos e inclusive para que ellos puedan elaborar su pérdida, para que ellos puedan procesar no solamente su pérdida, sino su responsabilidad, el origen de su crisis o en sí mismo sus caminos. Yo siempre le digo a la gente, su terapeuta, yo como terapeuta no le doy una solución. La solución la tiene que encontrar usted. Yo como terapeuta lo que hago es ponerle los pies sobre la tierra y hacer que sus pies y su mente no se eleven para que usted encuentre una solución real que se ajuste a su vida. Pero ahí estoy. Entonces nosotras como pastores debemos tomarnos ese tiempo porque a veces queremos las cosas ya y desesperan, ¿no? O sea, yo conozco gente que dice es que me desespera esta persona y sí hay personas que te desesperan. Yo, claro que lo puedo entender. Claro que me queda perfectamente claro que hay gente que quiere volverte a contar esto. Ahora, ¿qué método usamos al detener a la gente, al ayudarla a procesar, a recordar, a repetir, a elaborar? Pues la psicoterapia y la orientación. Es decir, no es dar, no es te escucho el problema que me cuentas y te doy una fórmula para un cambio de conducta. Eso se llama conductismo, donde yo a, a una situación le doy una, un esquema de estímulo-respuesta. Entonces, si tú haces esto, va a pasar esto y las consecuencias van a ser esto. Y ya, y hay situaciones que salen con el conductismo. Hay situaciones que se pueden tratar desde el individuo, pero hay situaciones que hay que tratar desde, desde adentro del individuo, desde su historia, desde sus condiciones, desde escucho y trato, escucho, interpreto y trato, escucho, interpreto, oriento, evalúo, etc. Entonces, desde esa parte pastoral, pues, ¿qué es lo que estoy aplicando? Pues una terapia pastoral donde hay psicoanálisis, donde hay psicoterapia, porque se conversa, porque se dedica el pastor o el consejero a escuchar. Sí estoy trabajando, puedo trabajar en terapia conductual, sí puedo trabajar en terapia familiar, pero yo tengo que escuchar y a veces el problema no está en el problema, a veces el problema está en la historia de las personas. Imagínense una esposa que está en crisis porque su esposo siempre la grita y él te dice, o sea, es que así hablo, mire, de donde yo vengo así habla la gente. Y entonces cuando tú hablas con la esposa te das cuenta que su historia
es una historia de crisis, es una historia permanente de abuso. A lo mejor no ahora su esposo, a lo mejor sus padres la gritaban, a lo mejor eh, o personas que la abusaban y para poderla controlar la gritaban. Y entonces entendemos todo, toda esa circunstancia. ¿De acuerdo? Yo creo que, como les decía, vamos a ir caminando. De momento esto podría parecerles que no tiene mucho sentido, pero a medida que vayamos hablando del camino interior, de todas estas partes, va a ir tomando sentido. ¿De acuerdo? Vamos a irlo desglosando. Pero sí me interesa que veamos este cuadro resumen para tener como un marco general. ¿Sí? Sin embargo, por sugerencia de algunos hermanos, que por favor no pase cierto tiempo, lo cual es una buena sugerencia, ¿no? Porque si pasamos de mucho tiempo, pues resulta que la gente ya no nos escucha o yo no puedo destinar todo ese tiempo, pierden la secuencia. Entonces, para, para poder, digamos, dedicarle un tiempo a este trabajo, déjeme decirle que este cuadro resumen nos va a llevar como 2 sesiones, ¿no? Porque no es simplemente ver las cosas así. No se trata de correr. Se trata de que lo veamos a profundidad. ¿De acuerdo? Eh, entonces, si tú ves cuando una persona mm, habla y cuenta la historia, la empieza a procesar y ahí comienza su sanidad. Dice en el versículo 27, entonces, comenzando por Moisés, y aquí el que habla es Jesús, ¿sí? Y la reacción de ellos es, no, cuando ya Jesús desaparece, cuando ya entran a comer el pan y Jesús se va, ellos reflexionan y dicen, no ardía nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el, el camino interior que hay en el individuo cuando nosotros como terapeutas los escuchamos? El individuo empieza a crear una esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué crea esta esperanza? Bueno, porque en realidad para las personas, eh, pues la, el hecho de que te escuchen y el hecho de que anclen tu vida con algo, le va a ser conveniente. ¿Qué es anclar la vida? A ver, es unir la vida de tu paciente a una historia en la palabra de Dios o a una situación en la palabra de Dios. Entonces, aquí, wow, aquí esto da un vuelco con la terapia regular, porque en la terapia regular pues no habla de Dios. Pero aquí tú tienes que entender que el sanador es Cristo y que entonces tú como consejero lo que haces es decirle a la persona, ok, te escucho y estoy inmediatamente pensando en el proverbio, en el salmo, en la vida de qué personaje en la Biblia o en la vida de qué enseñanza de Jesús o de Pablo o qué mandamiento, es decir, qué herramienta bíblica puedo echar mano para cimentar a esa persona ahí. Porque mi palabra, tu palabra, no es sanadora. La palabra del ser humano por sí misma, no, es la palabra de Dios la que sana, es la palabra de Dios la que limpia. Entonces, la palabra del ser humano va a pasar, pero la palabra de Dios no. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que veamos esto y que lo tengamos en cuenta. Ahora, dentro de ese camino interior donde yo estoy llevando a cabo esto, decíamos después viene el método de acompañamiento, ¿no? Y el método de acompañamiento es entender que la sanidad está en la palabra y vamos a acompañar a la persona con esa palabra. Y si nosotros fuéramos a analizar ese trabajo pastoral, es entender nosotros y trabajar nosotros en las fuerzas curativas de de las historias, de la palabra, no solamente las historias, sino todas las enseñanzas, como les digo, los mandamientos, eh, la ley, lo que sea necesario para que entender que la palabra es sana. Ah, los médicos tienen una cosa que se llama el vademecum.
Vademécum es como un libro actualizado de medicamentos y entonces si ellos no se acuerdan de un medicamento o no saben si viene en pastillas o viene en comprimidos o viene en qué miligramaje viene, entonces ellos revisan. A nosotros como consejeros, como médicos del alma, también nos compete esto. ¿De acuerdo? Y me voy a quedar aquí. Voy a dejar esto así de repente eh, hasta este punto porque, como les decía, eh, aunque no es concluyente el tema, pero no quiero irme muy o no quiero ir más allá porque me gastaría mucho más tiempo. Y la verdad es que lo que queremos es justamente que poder, darnos cuenta de esto lentamente para entender qué está pasando. Eh, Indudablemente, para los seres humanos, ser correctamente acompañados mm, trae sanidad. Pero si no los acompañamos correctamente, no va a haber sanidad. Entonces no se trata de correr. Si tú eres de los pastores que tiene que estar corriendo, te voy a hacer una confesión. Yo tenía un día en el que siempre he tenido apoyo de gente, de Mari Carmen, por ejemplo, de mis hijas. Entonces, las personas venían a la hora que necesitaban venir y yo tenía todo el día para aconsejar. Ahora estoy ejerciendo mi trabajo de nursery como abuela y creo que Dios lo envió a mi vida de una manera muy terapéutica para ayudarme a entrar en el sosiego. Y entonces de 10 de la mañana a 7 de la noche yo estoy con mi nieto y básicamente no atiendo a nadie. Entonces, ¿cuáles son mis horarios de atención? Muy temprano en la mañana y en la noche. Y sábados, domingos no, porque es el día del Señor y el día de mi familia. Pero entonces les digo a las personas, o sea, no importa si nos demoramos 10 semanas, nos vamos a demorar 10 semanas. Pero tienes la seguridad de que te voy a estar acompañando y no importa durante el día, aunque no atiendo consejería como tal, ahí estoy. Si me necesitas, si hubo un error, si tuviste una tragedia, si lo que sea, si estás llorando lágrimas de sangre, por favor escríbeme. Y entonces yo tal vez no te marque, pero sí te voy a aconsejar. Y en un caso extremo sí marco, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Porque a veces la gente cree que aconsejar es sentarse, te doy media hora, te escuché, te doy un consejo y adiós. Y yo soy consejero. No, eso no es ser consejero, eso se llama apaga incendios. Y si apagamos incendios y no aconsejamos, no estamos haciendo bien la tarea. Si eres un pastor muy ocupado, mi consejo es que capacites a tus consejeros. Si necesitas ayuda, escríbeme. Con muchísimo gusto te voy a decir métodos de capacitación o temas o lo que sea necesario en lo que yo te puedo orientar con mucho gusto. Pero tengamos un equipo entonces grande de consejería que pueda estar asistiendo a la gente. Y estos equipos reportan al pastor. Porque quiero decirle que el consejero no da cuentas de las almas de los hermanos. Quien da cuentas es el pastor. Entonces, cualquier consejero en una iglesia debe reportar a su pastor la situación y qué aconsejó. Entonces, pues mis hermanos, si necesitan ayuda, aquí estamos. Les envío un gran abrazo. Nos vemos el próximo martes a las 12:30. Recuerde que en la descripción de este video siempre hay unos links con los que se eh, puede conectarse con anteriores conferencias que le puedan ser de ayuda. Y recuerda que si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba a este canal. Ayúdenos compartiendo este video, pero también ayúdenos dejándonos ahí un like, un comentario. Si no quieres hacer tu comentario público, mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx. Mi WhatsApp es 55 18 50 86 27 y estoy en Face como Yolanda Copete. Les mando un abrazo y deseo que esta semana sea una semana de gran bendición. Nos vemos el próximo martes.